sucede en Venezuela. Bien, son las 2:22 de la tarde y a esta hora recibimos a Laura Loza, coordinadora de la ONG de Acceso a la Justicia, profesora de la Universidad Central de Venezuela, abogada y exdirectora de la modernización del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. El propósito de esta entrevista tiene que ver con realizar un análisis o un paneo general de cómo observa el Observatorio Venezolano de Justicia la situación actualmente que atraviesa nuestro país, particularmente en relación al impasse, o al menos así denominado por el Gobierno Nacional o el Ejecutivo Nacional, entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, así como realizar una comparación entre los casos denunciados ante el Tribunal Supremo de Justicia por diputados o autoridades relativas a la oposición venezolana versus aquellas realizadas por el gobierno nacional y sus afiliados o sus simpatizantes. ¿Qué tan rápido ha respondido el Tribunal Supremo de Justicia? Vamos a dejar que sea la propia Laura quien nos conteste. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, Laura. Bueno, en principio Gracias a ustedes. quisiéramos comenzar con el tema de actualidad, con el denominado impasse entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia ante las sentencias número 155 y número 156. ¿Qué opinión tiene el Observatorio Venezolano de Justicia en relación a este tema? ¿Y cuáles deberían ser, desde la perspectiva de ustedes como observadores, las acciones a ejecutar? Sí, bueno, básicamente la Fiscalía estuvo pegada a derecho. Efectivamente, las dos sentencias violan la Constitución. Además, la primera es muy grave porque establece un estado de excepción donde se le da poder absoluto al presidente de la República en cuanto a cambiar leyes penales y militares de una manera, pues, absolutamente, bueno, inédita en un país en teoría democrático y con un gobierno que dice ser constitucional, en la medida en que básicamente esa sentencia permite que el presidente determine medidas sociales, penales, legales, o sea, es como sin ningún límite, lo que es al revés justamente de lo que debe hacer la Sala Constitucional, que es poner límites al poder. Y además a ella no le toca estar estableciendo estados de excepción. Y bueno, y además desconoce la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que fue quizás lo que más repercutió en la opinión pública, pero evidentemente lo otro, por lo menos desde un punto de vista jurídico y después lo que se va a ver en la realidad a raíz de eso, es muy importante. Ahora, esa parte del estado de excepción, de conmoción externa, fue echado para atrás. Lo que quedó, y también, perdón, lo de la inmunidad. Precisamente por el impasse que tú haces referencia. Ahora, extrañamente, las sentencias acaban de publicar las nuevas, ¿no? Entonces, bueno, es un Tribunal Supremo que dice que está en un Estado de Derecho y que es un árbitro y las sentencias salen 3 días después. Acabamos de poder leerlas. Y porque hasta ahora lo que había era un resumen, ¿no? Como una ficha. Claro. Entonces, bueno, esa sentencia nueva, que es la 157, ella sigue manteniendo el desacato de la Asamblea de todas maneras, ¿no? Sí. Entonces, y mantiene también que el acuerdo de la Asamblea sobre la Carta Democrática Interamericana es nulo. O sea que sí, hay 2 pasos para atrás, pero hay 2 para adelante también, ¿no? Sí. Ahora, entonces, perdón. Laura, te estamos escuchando con mucha atención. Ahora, digamos, el origen de esto denominado como impasse, de esta situación, entre otras, otras decisiones tan cuestionadas del Tribunal Supremo de Justicia, están quizás en la elección de los propios magistrados que forman parte del Tribunal Supremo de Justicia. Entiendo que ustedes, como Observatorio Venezolano de Justicia, han realizado un informe en relación a los requisitos que debería cumplir un ciudadano para poder ejercer la magistratura, para poder ejercer el cargo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. En este informe además se señala que una buena parte, por no decir la mayoría, de los magistrados que actualmente ocupan estos cargos no cumplen con los requisitos mínimos para poder ostentarlos. De allí el origen. Es correcto. ¿No? Es correcto. Fíjate, nosotros lo que hicimos básicamente fue tomar la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, cada una de ellas establece los requisitos que se complementan y vimos si, de acuerdo al currículum que está publicado en la página web del Tribunal Supremo o de acuerdo al expediente que está en la Asamblea Nacional, pues cumplen o no los requisitos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, la Sala Constitucional, que ahora sabes que está por ahí todas estas solicitudes de remoción de esos magistrados por falta grave, precisamente por las sentencias de las que hablábamos. Tienes que 3 de ellos entraron en diciembre de 2015. Mira, todo el que entró en diciembre de 2015, simplemente por un tema de que el procedimiento no cumple con los requisitos ni constitucionales ni legales, aunque tenga los requisitos como persona, como jurista, pues no puede seguir allí. O sea, ese nombramiento no tiene ningún valor. ¿Okay? Ahora, ¿tiene valor desde el momento en que lo nombra una Asamblea Nacional a la que no le correspondía? Por eso te lo digo, o sea, la Asamblea Nacional saliente fue la que los nombró, no le correspondía, además lo hizo sin, ahora que hacen tanto cuento de que si las sesiones son 48 horas, que si lo dijiste un día antes, 2 días antes, 3 horas antes, bueno, esa sesión se violó todas las normas que tú te puedas imaginar. No se hicieron las sesiones que se debían hacer, no se anunciaron, todo se hizo atropellado, no se tomó en cuenta el poder ciudadano, o sea, eso fue una barbaridad. Entonces, ese nombramiento es nulo. Por ahí tienes 3 magistrados que ya están fuera, además de que tienen requisitos, o sea, ellos no cumplen los requisitos en general, ¿no? Que son Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez. Ellos son nombrados en diciembre de 2015, entonces no cumplen. Además de que no cumplen porque ellos no tienen algunos de los requisitos, como el hecho de que ellos no tienen el ejercicio de la abogacía por 15 años. O sea, no la tienen, pues, por la fecha que se graduaron o porque simplemente han estado en cargos públicos que no son de abogado en ejercicio. Entonces, sí, tampoco algunos tienen posgrado, el caso de Luis Damián, el caso de Lourdes Suárez, que te pide ejercicio de la abogacía de 15 años y son requisitos mínimos, no máximos. Y luego tienes el caso de otros magistrados que son nombrados en 2010. También te cuento que eso fue una asamblea que no debió nombrar, pero ese caso no fue tan sonado, fue aquel, yo no sé si te acuerdas cuando, los escaños los ganó el gobierno, pero los votos la oposición. Claro, cómo en el no. 2010, Sí. Ajá, y hubo 25 leyes que salieron en mes y medio a toda velocidad por aquellos diputados. Entonces una ley del Tribunal Supremo se salió antes, en agosto, y también esa ley hecha la medida del 2010, que es la que está vigente actualmente, decía que tenías que nombrarlos en 30 días. Y ahí sí, en los 30 días se apuraron y los nombraron. Eso fue todo loco. Y entonces allí se nombraron los que están ahorita. O sea, los demás que están ahorita inclusive es muy cuestionado. Pero vamos a decir que por ahí no nos fuimos, sino en cuanto a sus requisitos. Y bueno, realmente... si nosotros vemos si cumplen o no, hay casos en que no está claro, porque la Constitución te dice honorabilidad o te dice reconocimiento como jurista, y el caso de Juan José Mendoza, aunque él tiene los requisitos aparentemente, pues primero no sabemos si tiene posgrado en Derecho, porque no estaba colgado su currículum en la página, y cuando se lo pedimos al Tribunal Supremo nos dijeron que no se los habían entregado a la parte de prensa y protocolo, y ellos entonces no lo podían entregar. Luego tampoco sabemos, en el caso de él, hay básicamente no sabemos tampoco si fue profesor universitario o si fue juez o no, que serían los alternativos. Y además hay unas denuncias en contra de él, lo que ponen en entredicho la honorabilidad. Y luego tienes Carmen Zuleta, que tiene denuncias, y allí también, pues eso ya te ponen en entredicho. Pero en esos casos dijimos que no está claro, mientras que fuimos más contundentes en casos que obviamente claramente, o sea, no hay ninguna duda, hay una sentencia definitivamente firme, un acto administrativo que tiene una sanción, que son los casos que efectivamente se dijo que no se cumplía, que es lo que la ley está. Ahora bien, este presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, puso hoy en la red, a través de la página del Tribunal Supremo de Justicia en Twitter, que los magistrados no estaban calificados o carece de legalidad y legitimidad para remover a los magistrados. Pero si estamos viendo que hay un Tribunal Supremo de Justicia, algunos magistrados que tampoco cumplen con los requisitos en su totalidad, ¿qué pasa ahora? O sea, ellos están diciendo que ellos no lo pueden remover. Los diputados no pueden remover estos magistrados. O sea, ¿qué es lo que procede? Exacto, ¿qué procedería ahora? Es muy cómico porque hay una sentencia del Tribunal Supremo donde los diputados pedían la revocatoria de la decisión o sea, revocaban su propia decisión, cosa que se puede hacer, y el Tribunal Supremo decía, no, se necesita remoción. Entonces, ¿cómo vas a decir que no pueden? Yo me imagino que es la famosa crisis del desacato, que en la medida en que tú
no puedes hacer nada, entonces por desacato, entonces tampoco puedes remover. Pero es que hay otras organizaciones de la sociedad civil que están pidiendo eso y lo van a pedir en estos días. Entiendo que el Colegio de Abogados va a haber ONG, o sea, se va a pedir eso y vamos a ver qué dicen, ¿no? Sí, el Estado Mérida incluso se estaba movilizando para pedir al Ministerio Público hacer una solicitud ante el Ministerio Público para la remoción de los magistrados. Ahora bien, Laura, solo por mencionar uno de los casos, el caso de Calixto Ortega, que además ha desempeñado cargos diplomáticos y cargos políticos con el gobierno actual. Es evidente que, además que una buena parte de ellos no cumplen con los requisitos mínimos para ostentar el cargo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fueron nombrados por lealtad política. La consecuencia de esto, ustedes la han analizado y entiendo que hay unos datos muy precisos de parte del Observatorio Venezolano de la Justicia que señalan la cantidad de casos que han sido revisados por el Tribunal Supremo de Justicia asociados al gobierno nacional y afines versus aquellos que fueran denuncias que fueron realizadas por la oposición venezolana y sus afines y el nivel de respuesta que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia entre ellos. ¿Puedes hablarnos un poco de estos casos? Sí, sí, claro que sí. Nosotros revisamos las sentencias del año pasado, las más importantes según las noticias, y todo este tema político que estamos viviendo, que al final se está transformando en un tema económico, social y de todo tipo. Y entonces son 65 sentencias que nosotros individualizamos. Y ahí tú ves que los casos que pide el presidente del Tribunal Supremo, la Procuraduría, los diputados del oficialismo, los partidos del Gran Polo Patriótico o ciudadanos en temas pro gobierno, mira, se tardan en responder un máximo de 21 días. Bien. Y siempre es positiva la respuesta. Y en cambio, en los casos en que alguien encuentra el gobierno o con intereses que no son afines, los propios ciudadanos, ONG, diputados de oposición, partidos de la MUD, el asunto puede llegar en promedio hasta 1.169 días. Es un promedio, porque tenemos un caso que es el que se dice, donde se tardaron 2.152 días. O sea, saca la cuenta, son 5 o 6 años, cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta que son más, de hecho, el caso de servicios son más. O sea, tú te das cuenta de la diferencia. Y además todos los casos que vimos, en ese sentido, son en contra. O sea, no solo decir tarde, sino en contra. Entonces ahí te das cuenta que hay una parcialidad total y eso es un requisito según la Constitución, que usted no puede ser activista político. Y varios magistrados muy claramente lo son, porque simplemente eran diputados y de golpe dejaron de ser diputados para de golpe estar en la lista de candidatos a magistrados y se transformaron en magistrados. De hecho, yo no sé si te acuerdas que eso también había un proceso que estaban dando y de golpe una prórroga indefinida que también no está prevista en ningún lado por parte del Comité de Postulaciones. Y el juego era eso, vamos a ver qué pasa aquí con la Asamblea Nacional, si ganamos o no, y vemos quién va para el Tribunal Supremo según si gana como diputado o no. Entonces, es esto. Hoy también sacamos un estudio sobre el TCJ como la joya de la corona, donde tú te das cuenta que la mayoría de los magistrados no han llegado casi, cosa que es contraria a la Constitución, que hay una cantidad de jubilaciones anticipadas absurdas, que casi todas coinciden con procesos políticos, y que el Tribunal Supremo se ha vuelto más un puesto como cualquier otro de un político, cuando debería ser, es un órgano técnico, debería ser, como dice Michael Moreno el mismo sábado, es un árbitro, y no puede no puede ser parte de ningún lado, y menos puede ser un órgano político. Así es. Te agradecemos mucho este contacto, Laura. Gracias por atendernos. Es Laura Lousa. Ella es directora de la ONG Acceso a la Justicia. Ustedes pueden encontrar más información sobre estos informes en la página web accesoalajusticia.org y seguir además la cuenta en Twitter Acceso a Justicia y la cuenta de Laura, Laura Lousa. Un fuerte abrazo. Esperamos poder conversar nuevamente contigo pronto. Gracias. Gracias por llamarme. Hacemos una pausa, escuchamos la buena música del circuito de éxitos, en este caso I'm Coming Out de Diane Rose, y ya venimos con más.